¿Qué tal va todo, ciudadanos del verso? Aquí les habla Citizen Tech. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre, algo que me resultó muy interesante, que nos llegó directamente de mano de Yogi Clat, ya saben, desarrollador de Cloud Imperium Games, acerca de los modos maestros o Master Mod y sus avances en Star Citizen. Sé que muchos de ustedes han estado esperando noticias sobre esto, algunos están algo decepcionados, otros muy contentos con este sistema, así que prepárense porque hay mucho para cubrir. ¿Arrancamos? ¡Dale! Bueno, en las últimas horas Yogi Clat dejó un buen material sobre el pasado, presente y futuro de Master Mod y me resultó tan interesante que dije por qué no traerlo al canal y contarles a ustedes. Yogi comienza explicando un poco qué son los modos maestros y comenta que estos modos fueron introducidos para cambiar la forma en que volamos en Star Citizen. La idea era reintroducir un estilo de vuelo más lento y táctico, algo así como lo que verías en combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial. Esto tiene una razón de ser bastante interesante. En el parche 3.0 de Star Citizen agregaron estos modos porque el juego necesitaba maneras rápidas de viajar por el espacio. Con distancias tan grandes, las velocidades altas eran necesarias para moverse, pero hubo un problema con todo esto. Rompió el combate tal como estaba pensado originalmente por el mismo Chris Roberts. Imagina esto. Star Citizen tenía lo que ellos llaman pequeñas burbujas de juego de combate. Estas burbujas son esos momentos en los que estás en una pelea intensa, maniobrando cerca de otro jugador, pero con esas velocidades tan altas, esas peleas por supuesto se perdían. Las naves iban demasiado rápido para que las batallas fueran cercanas y tácticas, y como resultado, solo un pequeño grupo de jugadores, nos dice Yogi, se volvió realmente bueno en el combate PvP. Y lo malo de esto es que esos jugadores usaban una o dos estrategias muy específicas y el resto de los jugadores dejaba de participar en el combate simplemente porque no era tan divertido para ellos. Yogi continúa diciendo que entonces, hace unos años el equipo de desarrollo decidió implementar estos modos maestros o Master Mod como una nueva forma de separar las mecánicas de vuelo de larga distancia de las mecánicas de combate. La idea era hacer que el combate fuera más accesible y equilibrado para todos. Comenzaron creando un prototipo y lo probaron internamente durante bastante tiempo. Luego lo llevaron a Escuadrón 42, sí, el modo historia de Star Citizen, y finalmente lo trajeron de vuelta al modo principal del juego, hablo del universo persistente, durante el transcurso del año pasado. Después de probarlo en Arena Commander durante 2 ciclos de pruebas, lo lanzaron a principios de este año. Según comenta Yogi, los resultados para ellos con los datos que tienen han sido geniales. Para empezar, el combate ahora es mucho más cercano porque las velocidades son más lentas. Esto hace que las peleas de naves sean más emocionantes y por supuesto también más equilibradas, porque escapar ahora es mucho más difícil. Además, las diferencias entre las naves se notan bastante más. Antes los jugadores que eran pro, vamos a decirlo así, básicamente usaban una única estrategia para ganar. Pero ahora con estos cambios las batallas en grupo son mucho más equilibradas y esos pilotos que antes podían enfrentarse a 7 novatos al mismo tiempo, ya no la tienen tan fácil. Lo mejor de todo es que gracias a estos cambios más jugadores están participando en el combate. Y esto no lo digo solo yo, dice Yogi, es algo que han notado los desarrolladores a través de los comentarios que reciben en todos sus canales. Sin embargo, no crean que está todo terminado, nos adelanta Yogi Clat, deja muy claro que estos modos maestros son solo un paso en el desarrollo del combate en Star Citizen. Todavía hay un montón de cosas por ajustar. Por ejemplo, algunas naves y armas todavía no están donde deberían estar en términos de balance. También mencionó que las opciones de maniobra a veces son demasiado limitadas, lo que lleva a situaciones en las que las batallas se convierten en carreras de DPS, o sea, de daño por segundo, donde simplemente disparas sin parar hasta que uno de los dos cae. También hay algunos problemas con otros sistemas como es el flujo de minería,
que ha sufrido debido a todos estos cambios, o el modo de navegación, el modo Nav. Ya sabes que tenemos dos modos con Master Mod, por un lado el SSM y por el otro el modo Nav, que bueno, se siente demasiado vulnerable en combate. Otro punto interesante, sigue diciendo Yogi, es que aunque las velocidades más lentas han mejorado el combate, a veces el vuelo se siente demasiado lento. Entonces, aunque han avanzado mucho, aún hay trabajo por hacer para lograr esa sensación de vuelo y combate perfecta. Ahora seguramente lo que vos te estás preguntando, y yo también por supuesto, es ¿cuándo van a solucionar todos estos problemas? Bueno, ahora viene la parte importante. Yogi nos dicen que por ahora el equipo está enfocado en otras cosas como Pyro, la red de recursos y algunos otros problemas. Así que no esperemos grandes cambios inmediatos en el combate, pero sí está seguro que después del parche 4.0 van a volver a ponerle mucho empeño a estos aspectos. Atento a este dato que acabo de dar, luego del parche 4.0. Bueno, hasta ahí todo lo que comentó Yogi Clat. Podría extender el video con comentarios por un largo tiempo respecto a Master Mod. Saben que personalmente creo que este sistema tiene mucho por mejorar y entre los aspectos más importantes está el asunto de la velocidad. Creo que pelear a 250 metros por segundo es algo que a veces, bueno, se vuelve exasperante en cuanto a lentitud. Además, la drástica bajada de velocidad trajo aparejado un comportamiento en las batallas, haciendo que las justas hayan aumentado de forma considerable. Esto tiene lógica, ya que bueno, a poca velocidad y con una IA que no sabes por qué nunca erra un disparo, bueno, cuando uno tiene que estar lidiando en acertarle al pip, entre el lag y el desync va y viene a veces de forma increíble, es verdad, que lo que bueno se termina haciendo son pasadas o justas una y otra vez, ametrallando al enemigo hasta que éste explote. Además, cuando el enemigo te dispara, tanto el movimiento lateral como el movimiento arriba y abajo es muy débil, a tal punto que a veces es difícil esquivar disparos y por ello se termina optando por las pasadas. Obviamente que siempre hablo de naves de combate, ya saben, Sabre, Vanguard, Hornet y ese tipo de naves. No pretendo esquivar balas con una Connie, con una 600i y menos con una Reclaimer. El modo navegación es otro aspecto que definitivamente tienen que corregir. Pasar a este modo es prácticamente decirle al enemigo, toma, mi nave es tuya. Ahora, por todo esto, ¿Master Mod es malo? No, por supuesto que no. Y me gusta mucho a mí personalmente escuchar hablar a Yogi Clat cuando lo vemos en algún Inside Star Citizen o algún Star Citizen Live. Creo que Master Mod puede mejorar con pequeños retoques, como sería aumentar un 20 o 30% la velocidad, tener escudos y señuelos en el modo de navegación también, ¿por qué no? Creo que uno de los motivos de la bajada de la velocidad, más allá de la idea original de Chris Roberts, tiene relación con el desync que había por momentos en una batalla, el cual era tremendo. Y también claramente pondría las manos en el fuego, que tiene relación directa con el desempeño de las torretas, el cual a día de hoy sigue siendo un problema a resolver, no solo por el poder acertarle a un enemigo, sino porque todo se complica más en naves donde el piloto tiene armas y bueno, está permanentemente apuntando la nariz hacia una posición, apuntándole al enemigo, y cuando vos fijas tu enemigo, el movimiento de la nave te desalinea una y otra vez. Lo probamos días atrás nuevamente con el Vanguard y es realmente un problema. O van ambos apuntando hacia adelante, o dispara uno o dispara otro. Acá no hay velocidad que valga porque el movimiento de la nave es el que manda. Luego hay otros aspectos interesantes que podrían sumar, como por ejemplo al tarjetear un enemigo, que en la UI de la pantalla veamos si su estado es en modo SSM o modo de navegación, lo cual nos daría lugar a saber si quiere batallar, intenta huir o bueno, cualquier otra acción. También me gustaría comentar algo que dije hace tiempo cuando hice un video sobre Master Mod, que por ejemplo cuando estás en el espacio tengas los 6 grados de movimiento que teníamos antes y que al entrar a la atmósfera, bueno, cambie la situación y sea como es hoy en día. Creo que tiene más sentido. Lo que sí me llama la atención es algo que te dije antes y bueno, si hacemos memoria, Yogi dijo que en el parche 3.24 habría algunos cambios en Master Mod y lo más grande llegaría en el parche 4.0, sí, antes de fin de año. Pero ahora él dice que no va a llegar en el parche 4.0, sino que lo hará más tarde. Creo que esto tiene relación a que los cambios en Master Mod
van a ser muy importantes y bueno, requieren de mucho tiempo. Bueno, no sé qué piensan ustedes, me gustaría saber sus ideas acerca de todo esto en los comentarios. Como siempre, díganme si Mastermod les ha gustado, si los ha decepcionado o por ejemplo qué cambio le harían ustedes. Mientras tanto vemos que siguen los cambios en el combate, en el modelo de vuelo, aún queda mucho camino por recorrer parece, y cambios por aplicar por supuesto, en pos de lograr, creo, el equilibrio justo entre la simulación y un modo divertido de vuelo que contenga todas las aristas y herramientas que un jugador, vos, yo y todos podamos imaginar. Espero que todo este material que te traje, que te conté, que te expliqué, te haya servido, gustado y sobre todo informado. Ya sabes que de ser así, podés dejar ese master like, por supuesto, para valorar el contenido del canal. También podés compartirlo y suscribirte si aún no lo hiciste. Tiempo de fijar rumbo desconocido como siempre, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, más que nunca este año, si tenemos Pyro, vuelen seguros. Nos vemos, sí, en el futuro. Adiós.